datos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Bienvenidos de nuevo a Los Observadores y como siempre tenemos aquí en vivo y en directo a nuestro experto, magíster en ciberseguridad y saludos protocolarios, así como despedidas. Lucho, échele el saludo de rigor, por favor. Muy buenos días, queridos amigos que nos escuchan semana a semana en Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y nuestra misión es repensar las tecnologías emergentes a partir de las ciencias sociales. Gonzalo, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos un programa bastante especial. Quisiera que nos digas de qué se trata lo que vamos a abordar. Bueno, vamos a hablar de los sueños de la ciudad y tenemos como invitados a estudiantes de la maestría en gestión de desarrollo y crisis, justamente a propósito de una materia que se llama el rol del Big Data en el desarrollo y las crisis. Y como vivimos en crisis, dije, me parece excelente tomar hoy día el tema. Algunos viven en crisis más allá del país, ¿no? Pero esto se trata de las crisis de la ciudad. Bien, y con esto les vamos a pedir a nuestros invitados, nuestros queridos estudiantes de nuestra alma mater, que se presenten muy brevemente. Vamos a comenzar, por favor, con Michelle. Hola, Michelle, bienvenida. Hola, Gonzalo. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Michelle Jacome. Yo soy licenciada en Comunicación Corporativa de la Universidad de las Américas. Actualmente me manejo en lo que es planificación estratégica y es un gusto estar aquí para aportar un poquito con mi conocimiento. Genial, genial, muchas gracias. Vamos, Ronel, le toca a usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a todos los radioyentes. Mi nombre es Ronel Nevares, que soy ingeniero en sistemas. Con mucho agrado de estar este día aquí con ustedes y hablar de este tema que es muy importante para la ciudad y para el país. Gracias. Bueno, a continuación, Fabián Uquillas. ¿Qué tal, Fabián? No te escuchamos. Buenos días, Gonzalo. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno, mi nombre es Fabián Uquillas, yo soy militar de profesión. Aquí pues para poder aportar y también escuchar todas este programa que será de gran ayuda pues al rol pues en sí del Big Data y que serán de mucha utilidad a la ciudad, al país y a todos los proyectos que nosotros vayamos a realizar. Justo vamos a hablar algo de los proyectos, ¿verdad? Muchas gracias, Fabián. Bien, y a continuación, Sebas Calero, cuénteme. Hola, muy buen día para todos. Igual un gusto tener la oportunidad de formar parte de este espacio y desde luego con la intención de poder colaborar y sobre todo enriquecerme con los criterios que se vayan a difundir. Al igual que muchos compañeros, también me desenvuelvo en el ámbito de la comunicación y espero que sea una jornada muy interesante esta y seguro lo será. Seguro que sí. Ivette, por favor. Ivette. Parece ser que se interrumpieron las vías y no llegó. Puede ser, pero bueno, apenas se conecte. Pues ya. Edinson, continúa tú, Ivette, ya. Ivette nos está saludando, está con un poquito de señal, pero gracias, Ivette. Ivette Macarcela también está con nosotros. Edison, por favor. Hola, compa, buenos días. Mi nombre es Edinson Granda, soy de acá de la provincia del Oro, de profesión ingeniero en contabilidad y auditoría. Un gusto estar aquí y poder aportar en algo, profe. Muchas gracias, Fabricio. ¿Qué tal? Y mire, se va integrando más gente. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, compañeros. Para mí también es un gusto poder compartir este momento. He hecho una pausa a las labores para escuchar. Siempre es importante enriquecerse cada día más de conocimientos y sobre todo de anécdotas. Entonces, nada, agradecerles también por permitirme estar en este espacio y espero que todos tengan un buen día también. Perfecto, gracias, Álvaro. A ver si nos apuramos un poquitín. Álvaro, dele el saludo para comenzar el programa. Preséntese, Álvaro, no se le escucha. Estos micrófonos. Hola, profesor.
Sí, aquí presente también para escuchar su magnífica intervención y sepa disculpar que estoy un poquito en labores, entonces algún rato de apagar la cámara, nada más. Felicitaciones, profe. No, no te preocupes, aquí el invitado eres tú hoy día, fíjate tú. Carol, ¿cómo estás? Vamos a estar atentos, ¿sí? Gracias, Además, Álvaro. Carol Moreira, ¿qué tal? Carol, bueno, seguimos con Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Francisco nos envía un saludo con la mano. Bien, y vamos a iniciar lo más pronto posible porque nuestra audiencia está pendiente del tema de ahora. Bien, entramos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y para ahora les tengo una experiencia en Sao Bernardo de Campo. ¿No? Una dinámica ciudad industrial de 800,000 personas, ubicada en la región metropolitana de Sao Paulo, ganó el premio Gobernante 2015 al demostrar que la innovación en los servicios públicos facilitados por datos y la participación pueden trazar el camino para reformas más profundas en la gobernanza urbana. Ahora, en el 2015, la municipalidad lanzó la BCSBC, que, ojo, estas siglas raras no es nada más que el nombre de una aplicación móvil que permite al ciudadano reportar inconvenientes sobre una amplia variedad de servicios que no representan emergencias como baches en las calles. Nosotros tendríamos ya colapsada la aplicación a propósito. Les decía, baches en las calles, problemas de basura y árboles que están por caer, además de otros servicios, ¿no? El poder transformativo de la aplicación reside en su capacidad de centralizar la demanda de servicios en un solo canal digital, permitiendo a la municipalidad asignar tareas a partir de un proceso de trabajo integrado y hacia departamentos que se encontraban completamente desconectados, ¿verdad? El proyecto fue el resultado de una asociación entre la municipalidad y el Instituto TIM, el cual prestó su colaboración por medio de laboratorios de tecnología, los cuales eran necesarios para adaptar las plataformas existentes y crear esta aplicación con este nombre que para todos les repito, BCSBC, que no sé ni para qué lo repito, pero en todo caso, por si acaso. Y con esta primera parte del segmento, vamos a la entrevista. Bueno, y la primera pregunta es casi obvia. ¿Cómo imaginan al Quito del futuro? Cualquiera de ustedes. Cuéntenme, ¿cómo imaginan este Quito del futuro? Bueno, no sé si me permiten iniciar entonces. Con todo gusto. Dale, Ronel. Ok, aquí había que aclarar un poquito entre lo que me imagino que sería la ciudad y lo que espero o quisiera que fuese la ciudad. Bueno, existe una pequeña diferencia que podría ser una gran diferencia entre las cosas. Entonces, más bien iniciaría por cómo quisiera que fuera la ciudad en el futuro. Y va desde el plano que fuese ordenada, limpia, amable, amigable, con aire limpio y, por supuesto, claro, está todo apalancado por la tecnología, obviamente. Y podríamos ir hablando cada uno de estos temas, por ejemplo, ordenados en todos sus ámbitos y principalmente en el tema de la transportación. No me puedo imaginar una ciudad del futuro que tenga un sistema inteligente de transportación, tanto pública como privada, gobernado por una IA gubernamental. En este caso, ya que hablamos de tecnología, IA es inteligencia artificial, y esto fundamentalmente dentro de sus algoritmos, que se valora el ser humano y a la sociedad por encima de gobernantes de turnos o personas privilegiadas. Este orden es a todo nivel, obviamente, ciclovías, espacios públicos, zonas de recreación, etcétera, lo cual a su vez compagina con un Quito limpio, de gente amable, con aire puro, con una gestión integral de residuos, con ríos limpios, en fin, todo un ecosistema amigable con la naturaleza apalancado por la tecnología. Muchas gracias, Ronald. Parece que tienes muy clara la pastilla y lo interesante es que es posible, que eso es lo maravilloso de lo que estás planteando, ¿no? Vamos a ver, Sebas, ¿qué opinas tú? Y después, Michelle, por favor. Sí, en lo particular, creo que si nos ceñimos al tema de lo que sería la
función y el aprovechamiento de la tecnología, los datos en este caso, que es algo en lo que estamos girando alrededor, que es el Big Data, esperaría una ciudad y sobre todo una administración de la misma que gire en torno a la realidad lo más verdaderamente posible, palpable, o que las decisiones en política pública estén ceñidas a las verdaderas necesidades de la ciudad. Si algo hemos visto de estas experiencias y de lo que se ha podido palpar de los casos de éxito a nivel sudamericano o incluso a nivel mundial, es que cuando se recurre al Big Data y a la tecnología se procura eliminar sesgos, se procura eliminar decisiones tomadas por suposiciones y que estos datos normalmente se convierten en la realidad de las necesidades y permiten atender no únicamente los problemas existentes, sino en los lugares en los que son más medulares y tienen una mayor incidencia. Si hablamos de la necesidad de reforzar seguridad, de mejorar vialidad sería, mil disculpas, o si hablamos de mejorar la calidad de servicios básicos. Entonces, el Big Data y la alimentación, por ejemplo, de plataformas con este tipo de datos inteligentes y tecnologías, esperaría yo en un futuro permita que los tomadores de decisiones identifiquen efectivamente en dónde están sucediendo las problemáticas y en dónde hay que atacar de raíz los problemas. Entonces, que no haya sesgos, que no haya inversión en banalidades, más allá del hecho de considerar si algo es vital o no, que cae en la subjetividad, sino a la hora de hablar de banalidades, que no haya inversión prácticamente en saco roto cuando se destinan esfuerzos y recursos a lugares que realmente y tal vez no necesitaban esos esfuerzos. No sé si soy claro en ese sentido. Entonces, si el Big Data y la tecnología puede hacer algo, es justamente apuntalar la decisión de política pública para que en efecto las decisiones y los programas, las inversiones lleguen a donde más sean requeridos. Eso es. Gracias, Sebas. Les voy a pedir a todos que concreten lo más posible su participación, ya que tenemos una nutrida asistencia hoy día. Michelle, cuéntame. Bueno, Gonzalo, yo veo a Quito en un futuro como una ciudad, bueno, más o menos en el tema al que me relaciono, una ciudad íntimamente vinculada con las nuevas tecnologías, y que esto permita comunicarse cada vez más rápido y explotar todas estas herramientas que tenemos disponibles actualmente, que por falta de planificación no podemos usarla. Justo estaba pensando en lo que tú estabas comentando sobre esta aplicación para reportar todos los inconvenientes a nivel de ciudadanía que podemos encontrar. Y ahora hay muchos frenos, incluso con las antiguas modalidades que usamos para reportar todos estos inconvenientes que encontramos. Hay muchos frenos por parte del municipio, por parte del gobierno, que a veces a nosotros nos cansan. Entonces, deberíamos usar aplicaciones, herramientas que nos permitan ser más prácticos, que cumplan con nuestras necesidades, que si queremos reportar algo no tengamos que llenar un formulario, sino simplemente darle a la aplicación y que eso sirva para solventar el problema. Y ahora un montón de personas ya disponen, incluso las personas que dijeron jamás voy a usar tecnología, ahora se están acoplando porque no les toca de otra. Y los dispositivos móviles, el uso de dispositivos móviles está aumentando exponencialmente. Entonces, lo importante sería hacer uso de estas herramientas, que estas herramientas producen un sinfín de datos que nos podrían servir para muchas cosas, y con eso plantear nuevas soluciones, planificar mejor para poder, mejorar la situación que estamos viviendo actualmente. Así que parece que los datos, según ustedes lo plantean muy bien, nos ayuda a mejorar la paz, las relaciones ciudadanas, el desarrollo económico. También has planteado incluso la estabilidad de la ciudad, y todo esto a partir de la gestión de los datos.
pero desde lo que tú planteas, Michelle, me parece interesante. ¿Cuáles son los obstáculos a los que hace referencia? Y si quiere alguien del curso participar, solo levanta la manito. Cuéntame, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, pienso que el principal obstáculo es que no estamos diagnosticando bien las situaciones, entonces vemos el problema desde lo más simple. Entonces sería bueno buscar las herramientas para encontrar acciones que realmente nos sirvan. Entonces, ese sería el principal problema. Después de diagnosticar, no estamos haciendo una buena planificación. Entonces, el hacer mal la planificación nos hace elaborar más los objetivos, más las estrategias y más las acciones que van a tomar. Y al final no podemos evaluar nada porque no atacamos el problema primordial, el principal que deberíamos hacer. Gracias, Michelle. Fabián, me interesa mucho tu opinión desde tu experiencia militar, mucho más ahora que estamos en plena crisis, ¿no? Sí, bueno, la situación actual amerita la presencia, pero bueno, la idea, yo comparto mucho con lo que dice Michelle. Muy importante es el diagnóstico y más que todo, yo tengo una tesis, se puede decir, del pensamiento estratégico, en donde influye mucho la cantidad de información que nosotros tenemos para poder diagnosticar y poder tener todos los puntos de vista posibles y hacer una correcta planificación. Si nosotros no tenemos una adecuada planificación con todos los datos posibles desde todas las aristas, sea esta de gobernanza, militar, ciudadana, policía, entonces mal vamos a hacer en actuar con medidas que solamente servirán como parche o solución temporal para algunos problemas que tiene la ciudad. Lo que amerita son políticas públicas que estén vistas y que den solución a todas las necesidades y, de ser posible, a todos los sectores sociales que tiene la ciudad. Entonces, ese es mi aporte, o sea, fortalecer el pensamiento estratégico para dar soluciones estratégicas a la ciudad. Damos la bienvenida también a Juan Manuel, que se nos acaba de unir hace poco. Y bien, no sé si tienes algo que añadir, me quedo mucho. Bueno, vamos yendo hacia el futuro. Yo quisiera, pues, ustedes, quien quiera intervenir acá, ¿qué opinan justamente de esta diferencia entre lo que es una ciudad inteligente y lo que se plantea como una ciudad más bien sustentable? ¿Sí? Aquí hay dos diferencias claras, ¿no es cierto? O sea, se ha dicho mucho que las ciudades inteligentes, los proyectos pilotos en el mundo de ciudades inteligentes, dependen muchísimo, por supuesto, ya de compañías, de grandes empresas, de grandes corporaciones, y que al final podemos terminar una especie de dictadura tecnológica gracias a todos estos dispositivos de Internet de las cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿A Quito se aplica ese modelo? ¿Sí? Que simplemente nosotros podemos decir, venga Google para acá, vengan pues las grandes empresas acá, o más bien de sustentable, pensando realmente en las necesidades que tiene la ciudad. Para muestra un botón, vemos que el proyecto de metro ha sido un fracaso, al menos a priori. ¿Por qué pasa esto? Por no tener una planificación a largo plazo y tal vez por no de tener una tecnología que de pronto no es la más aplicada al campo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere intervenir? Una pregunta difícil. A ver, estamos con Ronald y después Sebas. Cuéntenos, Ronald, ¿cuál es tu opinión? Sí, efectivamente, parecerían ser dos temáticas distintas que abordan cosas distintas, sin embargo, no necesariamente son excluyentes. Es decir, se puede tener una ciudad autosustentable precisamente aplicando la tecnología. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala, sino más bien es cómo las personas la utilizamos. En ese sentido... Buena ni mala, sino todo lo contrario. Muy bien. Bueno, en ese sentido... Dale, sigue, Ronald. Sí, en ese sentido, como les decía anteriormente, cómo es la ciudad que quisiera, más no como me lo imagino, porque obviamente si lo mezclamos con el tema político, ya tú te puedes imaginar otras cosas, dependiendo, muy diferente tal vez a lo que tú quisieras. Por ejemplo, lo que decía, en el caso de la transportación, utilizar inteligencia artificial para permitir controlar semáforos, permitir el ordenamiento,
incluso de la transportación privada. Este tema de limpiar los ríos, se lo puede hacer incluso también con tecnología. El manejo de los residuos, el transformar todos esos residuos que desechamos en volverlos a reutilizar. Entonces, todo eso es posible. Incluso en México recientemente leí que están utilizando el plástico para convertirlo en diésel y en gasolina. Es decir, todo ese plástico que nosotros botamos a la basura, todo ese plástico que va a los mares, se puede convertir nuevamente en energía y se puede hacer un ciclo infinito incluso de energía renovable. Entonces, este tema es muy interesante, el tema de la tecnología, porque lo podemos aplicar para muchas cosas. Y tienes razón, en cuanto al metro de Quito, por ejemplo, el metro de Quito obviamente se pensó en una tecnología que en su momento hizo bien a muchos países. Tú puedes encontrar el metro en varias ciudades y metrópolis del mundo, pero ya es una tecnología que no es vanguardista. Existen otro tipo de tecnologías que incluso se utilizan trenes elevados sobre magnetos que son mucho más rápidos, son más veloces, son más amigables con el ecosistema porque son eléctricos. Entonces, la decisión para hacer bien las cosas depende también del conocimiento que uno se tenga de la tecnología que se puede aplicar. Correcto, Rommel. Efectivamente, hay trenes elevados y hay elevados con los trenes, ¿no? Que ya se chocaron varios en Cuenca a propósito, ¿no? Le damos la bienvenida también a Doménica y con tu permiso, Sebas, quisiera ver tu opinión, Dome, ahora que acabas de llegar, porque eres una chica joven, bueno, al menos pareces joven, a veces las apariencias engañan, pero Dome, ¿qué opinas tú? Y después vamos a Sebas. Me daba un poco, buenos días con todos, me daba un poco de curiosidad lo que decían, si estamos como en Quito preparados para recibir a Google y todo, y pensaba en lo que sucedió hace algunos años, de que la gente no quería que haya Uber y pensaban que cogíamos y decíamos no hay Uber y sacamos a Uber, y como las autoridades mismas estaban dando propuestas para que estas aplicaciones de movilidad no existan en la ciudad. Y lo que yo pensaba en ese momento era, no pueden frenar la tecnología, no pueden solo decir, no, en Quito vamos a prohibir Uber y no existe, digamos, no vamos a prohibir Rappi, digamos. Entonces, creo que de alguna forma la tecnología no se puede parar. Quito tal vez las autoridades, quienes toman las decisiones, tal vez no están tan preparados para de verdad decidir cómo poder aplicar el Big Data, la tecnología en la ciudad, pero creo que es algo que no se puede frenar, no podemos decir Quito se va a estancar, y no solo Quito, sino todas las ciudades del Ecuador, Guayaquil, Cuenca, no se van a poder estancar, van a tener que seguir el ritmo de la tecnología. Entonces creo que tal vez nos va a costar un poquito, como decían lo del metro y todo, tal vez nos va a costar un poco, pero no significa que no va a suceder, porque no podemos frenar la tecnología. Entonces, creo que solo es el momento de que tengamos más, tal vez, autoridades o personas en posiciones de poder que se den cuenta que esto, exactamente, de que la tecnología viene y se va a quedar. Y Quito tiene que estar a la vanguardia de eso y todas las otras ciudades del Ecuador. Y más bien prepararnos para que cuando ya vengan no nos cojan de sorpresa y tengamos problemas, sino que básicamente podamos acostumbrarnos a esto y poder sacar lo mejor de la tecnología, porque como decía Ronald, no es mala y tampoco para decir que es la maravilla, pero si lo utilizamos de la mejor forma, podemos sacar mucho provecho de esto. Gracias, Dome. Bien, vamos a finalizar este segmento. Sebas, muy brevemente, por favor, porque ya tenemos que ir al siguiente segmento de nuestro programa. Dele, Sebas. Ponernos en esa dicotomía tal vez de si echamos mano o no de las personas que mejor recopilan y analizan y ponderan Big Data, ya no cabe en juego hoy en día, ¿verdad? Tal vez lo que debería estar en la mesa de discusión son las condiciones en las que tú vas a llegar a acuerdos para sacar el máximo provecho de estos proveedores y de estos grandes, no sé si no sería, de estos grandes analíticos de Big Data, ¿no? O sea, si no echas la mano de los mejores, ¿cómo y de quién te vas a coger tú para tomar decisiones y ofrecer lo que tú necesitas? Aparte que el éxito de ciudades digitales o el hecho de que una ciudad se convierta en ello se da en función de que genere ambientes donde hay un ecosistema de Big Data, y no puedes crear un ecosistema de Big Data sin los más grandes y sin los mejores. Es decir, lo que debería estar en la mesa de discusión sería los puntos
en los que tú vas a ceder y en los que ellos se van a beneficiar, y en los que tú también, y en los que ellos van a ceder y en los que tú también te vas a beneficiar. Es un tira y afloja en el tema de condiciones, más no en la incursión de ellos, porque es necesario totalmente su presencia acá, pienso yo, y hablando un pequeño ejemplo más que, y esto de manera general, ¿no? Muchas cabezas jóvenes y mucha sabiduría. Y con todo esto vamos... Hola, Gonzalo. ¿Cómo Hola, estás? Ivette. ¿Qué tal? Hola, te había puesto un mensajito ahí en el chat y, o sea, en serio, ¿cómo me imagino Quito en el futuro con un metro funcionando con análisis de información, ¿no? O sea, que puedan levantar casi que en tiempo real rutas, transporte, el número de personas que se transportan, o sea, tener un verdadero sistema de movilidad en la ciudad, y creo que para eso el Big Data puede ser muy, muy útil. Pero siento que estamos tan atrasados, o sea, todavía tenemos esos buses horribles que funcionan con diésel, esos sistemas de marcar las tarjetas de los conductores. O sea, siento que nos hace falta tanto de movilidad comparado con otras capitales de la región o digamos del mundo, ¿no? Muy bien, Ivette, muchas gracias. Y con este último aporte vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Y entramos con la siguiente historia. Una legislación que obligue a las agencias gubernamentales a liberar los datos abiertos es un paso crítico. La ley local número 11 de la ciudad de Nueva York fue aprobada en el 2012 y cambiada en el 2015, un modelo integral que establece con carácter obligatorio que todas las ramas del gobierno incluyen un proceso de evaluación, de tenencia de la información, impone un marco para evaluar la sensibilidad de los datos y los riesgos y la seguridad, y define un cronograma para la liberación de información que no se considere sensible. Los procesos de adquisición, a menudo impuestos para mejorar la transparencia, pueden generar obstáculos no deseados que dificulten la adquisición oportuna de información o las transacciones de datos no financieros que se encuentran en proceso. Esto también tiene que ver con todos estos temas que hemos discutido mucho, Lucho, especialmente con tus explicaciones sobre el tema de la seguridad de la GDPR. Mira qué bonito pronunciando, otra vez, GDPR, ¿no? que es la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no? Que plantea, entre otras cosas, que las compañías anonimicen los datos para proteger la privacidad, brinden notificaciones ante las filtraciones de datos, algo que no está ocurriendo, manejen de forma segura la transferencia de datos a lo largo de las fronteras nacionales y designen direcciones de protección de datos que garanticen el cumplimiento de estos reglamentos. Esto último coincide con todo lo que han dicho, particularmente que exista gente preparada para el efecto. Y con esto vamos a la segunda parte de la entrevista. No sé si quieres iniciar tú, Lucho, con esta parte de la entrevista. Creo que es importante poner aquí pues, un punto de orden en el sentido de cuáles son en realidad las limitaciones del Open Data. Vamos a ponerlo por ahí. Primeramente, cuando nosotros hacemos bases de datos, los contenidos de esas bases de datos tienen otras licencias, si es que están protegidos por derechos de autor, y por el otro lado, si son datos personales, están protegidos, en el caso de Ecuador, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que pues ya la tenemos desde el mes de mayo de este año. Entonces, hay que entender bien que la base de datos viene a ser el compilado de estos datos primero. Entonces, ¿cómo yo puedo darle? No es cuestión solamente de decir, ok, vamos a hacer un sistema de datos abierto y coger todos los datos, no, porque también tú tienes las limitaciones jurídicas en cuanto a los derechos y libertades de las personas. Entonces, primeramente hay que sanear todo lo que es las licencias de derechos de autor, sí que puede ser, por ejemplo, digamos, una base de datos de cartografía, pues eso está protegido por derechos de autor. Y por el otro lado tenemos lo que es el derecho de protección de datos personales, y en este caso Ecuador ya tiene una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde yo digo, ok, voy a hacer una base de datos de los teléfonos de todos. A ver un ratito, eso es un dato personal de las personas. Entonces tiene que, para poder integrarlo... Personas personales. De las personas concernidas, ¿no? Entonces, esto requiere un trabajo justamente de depuración de estas bases de datos. No simplemente decir, cogemos todo lo que nos venga, sino que básicamente tengo que estar en las causales para poder tratar esos datos de manera lícita, legal y legítima. Entonces, ahí vienen un poco las limitaciones. Por supuesto, de ahí sí, explotar los datos, educar sistemas inteligentes a partir de modelos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, machine learning, deep learning, ¿no es cierto? Para luego nosotros poder tener una respuesta y solucionar pues, problemas, como ustedes bien decían,
por supuesto, por ejemplo, del tránsito, mejorar pues justamente la gestión de recursos públicos, lo que es reciclaje de materias, por ejemplo, residuales, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este contexto, yo quisiera a ustedes ponerles la pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Trabajan en la recolección de datos? ¿Creen que los datos deben ser liberados, pero al mismo tiempo tienen estas dos limitaciones jurídicas, derechos de autor y protección de datos personales? ¿Cómo opinan ustedes que deben entonces moldearse las políticas públicas para poder lidiar justamente con estas limitaciones? Pregunta de examen para los chicos. Juan Manuel, por favor. Juan Manuel, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos porque está el micrófono apagado. Pero podríamos hacer señales de humo o algo así mientras tanto. ¿Comenzamos con el? Sí, Ronald, mientras Juan Manuel le organiza el tema del micrófono. Bueno, es muy importante lo que acaban de señalar. En realidad, partamos de dos cosas. El Big Data es utilizado para prácticamente todo y en todos los campos. Hay una premisa que dice que la información es poder y efectivamente tener el conocimiento permite tomar decisiones. Por ejemplo, en el área laboral. Conocer la dinámica laboral, las carreras más demandadas por el sector productivo permitirían enfocar esfuerzos a la academia en mejorar estas carreras. Incluso se podría conocer las oportunidades de negocios internacionales que a su vez podrían aperturar nuevas carreras. En fin, casi no existe límite para lo que se puede hacer con el Big Data. Ahora bien, respecto a lo que acaban de mencionar, la importancia de la seguridad de la información y si se puede hacer pública o no. En realidad, la información se la podría hacer pública y de hecho existen leyes como la LOTAI que permite cierto grado de transparencia en la información. Sin embargo, existen datos, como bien lo mencionaron, que son privados. Y existe ahora lo que se está poniendo de moda es anonimizar las bases de datos, es decir, eliminar datos personales, sin embargo que las características propias de la información que requerimos puedan estar allí, como por ejemplo puede ser sexo, edad, nivel de educación, etcétera, etcétera, sin llegar a identificar plenamente de quién se trata. Mucha de esta información puede ser tabulada en diferentes aspectos y para diferentes situaciones y en una u otra manera sí nos ayudaría a todos cuando se realiza una investigación con un fin específico que podría llegar a determinar resultados que podrían ser valiosos para la sociedad. Entonces yo sí estaría de acuerdo con esta publicación, obviamente protegiendo los datos personales. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. No sé si ya resolviste tus temas de micrófono, por favor. Ahí tal vez. Sí, ya te escuchamos. Juan Manuel, tú tienes también formación militar para nuestra audiencia y a mí me parece muy importante que policías y militares estudien gestión de desarrollo y crisis, ¿no? Es justamente la forma de cambiar el país, ¿no? Así que cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Gonzalo, Luis, buenos días. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, con respecto al tema como tal, sobre la seguridad de los datos, es necesario manifestar que la Constitución ya se te cortó. dictamina. Se te cortó. O dictamina. ¿Ya? La Constitución. Sí, o dictamina. Sí, dictamina o establece el habeas data. Pero precisamente el habeas data solamente sin un reglamento no se articula con la realidad. Es necesario para eso, entonces, el levantamiento de políticas. Limitan al último. Sí, la señal está bastante floja por aquí. Sin embargo, el fin último sería la auditoría de los datos como tal. Ahora, dentro del aspecto de seguridad y seguridad militar o seguridad policial, efectivamente, este tipo de datos lo que me permitiría es tomar elementos o información valiosa para el momento de la toma de decisiones adecuadas según el caso. Efectivamente, las crisis están a la vuelta de la esquina si no existe la planificación adecuada y oportuna, pero para eso hay que anticiparse. Entonces, el Big Data precisamente permite eso, tomar de primera mano recursos que, de acuerdo a la especialidad en la que uno se maneja, en el campo, en el área técnica, le permitirán tomar decisiones.
tomar decisiones. No sé si se confirmó. Sí, que nos permitieran tomar las decisiones adecuadas. Es lo último que cerramos. Muchas gracias, Juan Manuel. Me gustaría escuchar la respuesta en el campo de la pregunta que hace Lucho a los comunicadores del curso, porque eso es un ámbito muy relevante. Finalmente, ¿de qué sirve tener todo esto si la gente no se entera? O la gente no maneja. No, y sobre todo tenemos que sortear primero estas dos limitaciones jurídicas para poder pasar al siguiente nivel. Es muy importante para no tener problemas, por supuesto, legales, ¿no? Después, pues, pueden sancionarnos. Como institución pública podemos ser sancionados ante la nueva ley, por supuesto. Entonces, y la licencia de esa base de datos también tenemos que tomar en cuenta que solo es de la base de datos, pero no de los contenidos. Entonces, ese es el reto realmente del Open Data, cómo sortear esas licencias de contenidos, sea por el lado de derecho de autor, o sea, más bien, por un tratamiento lícito de datos personales cuando eso implica datos personales. Ahí está el problema. ¿Qué opinan? Ya, seguimos con el problema. Sebas. De alguna manera, pienso que la navegación y la manera de movernos en Internet ya nos ha habituado a venderle el alma al diablo casi, ¿no? Cuando tú entras a TikTok, cuando tú entras a Facebook, por citar medios sociales, hay términos y condiciones implícitos que tú ya estás aceptando en los contenidos y en los datos que compartes. Más allá de las reglamentaciones, porque aparte hay que tomar en cuenta que todo este tema ya del Big Data y todo esto rebasa muchas veces las fronteras nacionales, ¿no? Entonces puede haber incluso vacíos en el área jurídica cuando nos referimos a una recolección mundial y masiva de datos, así como hay un vacío, y yo he escuchado gente que habla sobre el tema, sobre a quién le pertenecen los datos y quién debería incluso merecer algún tipo de remuneración o de compensación por los datos que está generando. ¿Le pertenecen a quien los genera, a las personas? ¿Le pertenecen a quien los recopila, los pondera y los analiza? ¿O le pertenecen al Estado que los necesita? Entonces hay bastantes puntos de discusión y de fronteras que se tienen que procesar respecto, pienso, a este tema, pero nosotros desde el mismo hecho de aceptar cookies para poder navegar en sitios que ahora hay veces que ya es obligatorio, estamos aceptando de una u otra manera este intercambio de datos y ceder nuestros datos para que sean analizados. De la misma manera, si tú creas una aplicación que te va a servir para toma de decisiones a nivel público, tiene que haber un agreement, tiene que haber un consentimiento antes de que tú puedas ser partícipe de esa comunidad. Porque otro de los requisitos fundamentales para que haya entornos en los que se dé la reconexión y un minado de datos satisfactorio, entiendo que es que haya datos abiertos. En ese sentido, tiene que haber un previo acuerdo de quien navega en un sitio o genera información mediante una aplicación de ceder esos datos. O sea, ya son términos que se tendrían que hilar fino y llegar a acuerdos con quien es usuario y obviamente hacerle saber que su información va a servir para tomar decisiones públicas. Entonces, hay cosas que no van a quedar en el ámbito privado seguramente, ¿no? Gracias. Una última cosa. Dígame. En ese mismo sentido, creo que es importante este tema cuando se habla de la politización de datos, ¿no? De que exista un uso real de esos datos y que no sea con fines ajenos a los que representa una toma de decisiones beneficiosa para todos, ¿no? Eso nada más. Sí, apuntas más problemas antes que la solución, y efectivamente es lo que hay que hacer. Y ha mencionado un problema nuevo, que también los datos, es la depuración de datos lo más complicado, porque hay muchos datos falsos. Por ejemplo, todos los datos míos en la web, yo cumplo años 8 veces al año, porque en cada red social tengo una fecha de cumpleaños diferente. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Matrimonios diferentes también, Lucho? No, yo soy soltero en unas, divorciado en otras, totalmente. Sí. Entonces, ahí también hay un gran problema, ¿no? Como para coger de redes sociales y decir, estos son los datos con los que vamos a trabajar a nivel de política pública. Esperemos un ratito, que no son tampoco fiables, ¿no? Bueno, sigamos con alguien más. Y para eso la importancia de preparar a estos profesionales como gestores e investigadores, porque parte de todo esto es tener la perspicacia para analizar
investigar esto. Tenemos que saber cómo depurar datos y cómo utilizarlos y explotarlos de manera legal. Ese realmente es el reto que tenemos en el mundo de hoy, porque esta nueva economía digital se sustenta en los datos y en los nuevos valores financieros. Ese es el sustento de todo. Así que si no aprendemos a explotarlo, simplemente nos quedamos. Y a explotarlos éticamente, que es problemático. Explotarlos con la conformidad jurídica del caso. Correcto. Michelle. Bueno, ahora que estaban comentando todo esto de que no llenamos a veces toda esta información por miedo a que nos acosen, a que no sé qué vayan a hacer con la información. Yo pienso que se ha debilitado mucho la confianza, en especial, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, este tema es ya un tema de comunicación interna. Entonces, a veces ni los mismos ministerios ni el mismo gobierno brinda información de cómo se van a usar los datos, de qué se va a hacer. Entonces, yo creo que habría que fomentar la transparencia para poder generar esta confianza con la población, con la ciudadanía, y que sepan qué se va a hacer. Entonces, hay que informar a la gente. Muchas veces la gente tiene miedo a brindar sus datos, a publicarlos, y no tiene idea de que hay leyes que protegen esos datos, no tienen idea de las normativas que existen. Entonces, no hay confianza, no hay información, y creo que ese es un punto fundamental en este caso. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a entrar ya a la última sección de nuestro programa. Vamos un poquitín atrasadinos y entramos directo. Tecnomúsica y tecnocine. Un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y ahora les traje una película bien abandonada por la crítica que se llama Máquinas Mortales, basada en el libro de Philip Reeve, Máquinas Mortales. Fue dirigida por Christian Rivers y producida por el famoso Peter Jackson. Fue estrenada en el 2018. Básicamente, lo interesante de esta película es su estética steampunk, ¿no es cierto? Que habla de unas ciudades. Londres es una inmensa plataforma móvil rodante que va devorándose otras ciudades a su paso. En este mundo ya el mercado, las naciones, no existe, que es además el sueño del progresismo del siglo XXI actual, ¿no es cierto? La desaparición de las naciones del mercado y este darwinismo municipal. Entonces me pareció interesante esta película para entender este concepto de darwinismo municipal. Me encanta eso. ¿No es cierto? Buenísimo. O sea, imagínate, unas ciudades devorándole a otros, pero es literal. Vean la película. La narrativa es un poco flojona, pero vale la pena la película. Y con esto vamos a escuchar el tema musical, que a ver cuál fue el elegido. Vamos a escuchar, no sé, ya me apareció. Wildflower. Listos, 3, 2, 1, salimos. Bien, y regresamos después de haber escuchado este magnífico tema musical con la pregunta. Yo creo que un poco debemos continuar con el tema que estábamos planteando, ¿no? Pero no sin antes preguntarles a los chicos, un poco pensando en este tema de ciudad y en esto que se está planteando sobre la seguridad de los datos, ya podemos ir a un ejemplo concreto, y fue cómo se gestionaron los datos en la pandemia, ¿no? Ahí apareció Moreno diciendo, miren, aquí están este señor y este señor se están moviendo y están contagiados. Y nos mostraba en la pantalla como si nada, ¿verdad? Entonces es el tema que tú planteas. ¿Quién usa los datos? ¿Cómo usan los datos? En este contexto, díganme, ¿qué opinan ustedes sobre la gestión de crisis en la pandemia? Ya que están estudiando para esto justamente. Les escuchamos con mucha atención. Ronald. Bueno, es evidente que no hubo una buena gestión ni de los datos ni de la crisis. En este caso, los datos deben servir para la toma de decisiones, más no para burlarnos o tal vez para otro tipo de fin respecto a ellos. Ahora, en cuanto a la crisis como tal,
A mí me llama bastante la atención la manera en que China, por ejemplo, a pesar de ser de donde se originó precisamente esta pandemia, cómo llevaron a cabo ellos y cómo controlaron la crisis, mucho antes incluso de que exista una vacuna. Entonces, a diferencia, por supuesto, del resto del mundo, donde el nivel de contagios fue muy alto, el de ellos se mantuvo en una cifra y apenas existe un brote, toman acciones inmediatas para que eso no repercuta en algo peor. Entonces, aquí deberíamos nosotros también de cuestionarnos. Si nosotros hubiéramos manejado la crisis, incluso mucho antes de que el virus ingrese al país, aplicando medidas como las que hizo China, muy probablemente se hubieran evitado muchas muertes, se hubiera ahorrado mucho dinero, tanto público como privado, en el gasto de medicamentos, insumos y todo lo demás que rodea este tema, ¿no? Algo que sí deberíamos de pensar es que esta pandemia no fue la primera de la humanidad y muy seguramente tampoco será la última. Por lo tanto, deberíamos en este momento igualmente empezar una planificación con respecto a cómo deberíamos afrontar una futura pandemia, que no es loco, que también podría estar muy cerca. No sabemos cuándo, pero podría venir. Incluso eso nos podría servir para la actual pandemia, porque como vemos aún no se termina, existen rebrotes. Entonces, este tema es fundamental para la política pública. Ronald acaba de poner el dedo en la llaga, le movió así y después le abrió y le retorció a la llaga, ¿no? Porque finalmente el tema del control de China también es en el contexto de un sistema político totalitario, pues. Y en el otro extremo, ¿no? Teníamos a Merkel en Berlín, en Alemania, ¿no? Tratando de manejar la libertad individual con la seguridad pública. Suecia es el mejor ejemplo. A ver. Se saben que Suecia, por ejemplo, pues la gestión de crisis fue no darle mucha importancia al COVID. Pero con un sistema de salud. Pero con un excelente sistema de salud, algo que no pasaba en Brasil, donde tampoco más bien se optó por, bueno, también a los términos pues del presidente de Brasil, pues simplemente decir, no, el COVID es solo una gripe, un resfriado, pero no tenía sistema de salud de Suecia. O sea, ahí podemos ir analizando datos interesantes. O sea, ¿qué opinan ustedes más bien? A ver, les escuchamos con atención. Dome, ¿por qué está usted calladita? Me extraña. En el curso no para de hablar. Un poco nerviosa. No, bueno, estaba justamente pensando en lo que decía Ronald, de que no hubo un manejo de crisis. ¿Cuál fue el manejo de crisis? Es básicamente, me parece muy gracioso porque justo hablaban de lo de Lenín Moreno, que sacaba la gente que estaba caminando, ¿no? Y creo que era como por Calderón y así. Y también recuerdo lo que hizo en cambio en Guayaquil, de que estaban estas dos personas sentadas en una banca en el centro y la alcaldesa decía por las maquinitas del eco como, ¡ey! Como póngase la mascarilla. Y ese video se hace viral y todos supimos la cara exacta de la persona que estaba utilizando mascarilla y fue una burla nacional. Y yo creo que lo que nos estamos olvidando es que esos datos son personas, no solo son datos, no solo son puntitos caminando en un mapa, son personas reales. Entonces, creo que Ecuador no estuvo preparado para la crisis en ninguno de los ámbitos, no estuvo preparado en un ámbito sanitario, en la salud, no estuvimos preparados en el área social tampoco, y definitivamente tampoco en manejo de datos. Creo que la gente, o sea, fue como un primer inicio para comenzar a manejar datos, pero creo que no lo hicimos nada bien. Entonces, creo que es algo que hay que crecer muchísimo todavía. Entonces, creo que no hubo ningún manejo de crisis haciéndolo a partir de la tecnología de datos o de ningún otro ámbito, la verdad. Creo que si estamos ahorita vivos es tal vez obra y gracia del Señor, porque no sé cómo Ecuador pudo sobrevivir a una pandemia tan fuerte, digamos. En tu caso, gracias al Señor. En mi caso, gracias a Quetzalcóatl, que es, creo que un Dios de mejor cuño, ¿no es cierto? Y vamos a darle la palabra a Andrés. Andrés de Angulo. Qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad. De igual manera, Gonzalo, Luis. Bueno, justamente yo trabajo en el sector salud para el Ministerio de Salud Pública. Este tema me parece de gran importancia y de una índole muy necesaria. Al momento en el que se declaró en el Ecuador la crisis por la pandemia, la paciente cero ya no había sido la cero,
si no había sido una de las que le afectó recién la problemática del COVID. Es decir, que en este caso, al momento de manejar nosotros el Big Data, no fue necesario, ni tampoco, no fue, perdón, dado la importancia necesaria para que se pueda manejar esta problemática que ocurrió en Ecuador. Hubo ciertos, ahí se denotó la falta de información que se tuvo por parte de, ya teniendo el ejemplo de todo el mundo, que ya estando en claves rojas en los restos de países de primer mundo, en el Ecuador no se tomó la importancia necesaria para que esto se pueda contener de cierta o cualquier manera. Es ahí donde entra el punto fundamental, donde se expresa Ronald, donde expresa Doménica, que estamos vivos tal vez gracias a un poder superior que existe en este país. Cosa muy aparte de hablar de políticas, no se dio un manejo de información acorde a la situación. Es decir, que si es que en Guayaquil se hubiese manejado la información acerca de la paciente cero, se hubiese denotado que no eran solo 5 familiares que se contagiaron, sino eran 20 personas que ya estaban contagiadas y junto a ellas el círculo familiar, que mínimo eran 3 personas, de las cuales rodeaban su círculo familiar, hablando de esposa, madre, esposo y un hijo por familia. Obviamente que no fue así. El punto fundamental es que la falta de dar un punto importante al manejo de información en cuanto a tocar como una materia de política pública es fundamental, y es el hecho importante de darle un realce a esta parte en el país, porque si es que fuera de ser simplemente algo vano, no se manejaría el Big Data en las grandes corporaciones o en grandes empresas que influyen que tienen bastante poder. Entonces, ¿por qué no implementarlo e incluirlo más que nada en el sector público, ya que sería mucho más importante poder tener ya una información previa a lo que se nos venga sin saber cómo actuar y cómo reaccionar? Andrés, dices algo bien duro porque en el análisis epidemiológico, que tiene mucho que ver con la teoría del caos, el inicio es importante para el análisis de los escenarios del caos, de las posibilidades, de entender el comportamiento del virus. Así que si equivocas el inicio, estás equivocando todo el resto. Eso es gravísimo. Álvaro. Hola, Álvaro, dígame. Gracias, muy amable por dejarme intervenir. Bueno, yo quería hacer más bien el post pandemia y dentro del marco legal, decir de que no hay ley que nos prohíba, en primer lugar, no vacunarnos. Por ahí hay un problema de crisis y de mala motivado o expedido una ley para que los que no están vacunados, pues de alguna u otra manera motivarlos para que se vacunen. Pero también hay que ver el otro lado, de que si la Constitución no nos prohíbe, tampoco eso sería causal de alguna demanda, incluso a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, profesor, yo quería aportar en esa parte. La Big Data es importante porque también necesitamos tener qué personas no fueron vacunadas en base a la base de datos del Consejo Nacional Electoral que sirvió para la vacunación. Eso, profesor. Sí, muchas gracias y vamos llegando a la finalización de nuestro programa. Lucho, no sé si quieres cerrar la idea con algo en particular. Seguimos simplemente en esta ponderación entre seguridad pública, derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Sí? Eso es lo que se vio en la pandemia, eso se vio con las aplicaciones, por ejemplo, móviles. En Ecuador también hubo una que no tuvo éxito, pero la existió, como bien recuerdan, el Sangre, que les llamaban. Sí, el nombre no le ayudaba mucho. Claro, tampoco. Drácula parecía que te llamaba. Pero en general sí, pues seguimos en este debate. Yo más bien agradecerles como siempre pues a nuestros queridos invitados y pues que yo creo que seguiremos analizando pues justamente qué pasa con el Big Data y también más allá solamente de la gestión de riesgos, de la gestión de crisis, también pues obviamente el futuro urbano de nuestras urbes, ¿sí? Como bien discutimos con todos los problemas que en este momento enfrentan
en particular el Distrito Metropolitano de Quito. Te dejo para cerrar, pues. Ve, primera vez que me toca a mí, ¿sí? Ya no sé qué decir. Bien, quiero agradecerles a todos los estudiantes de la maestría y de la materia del rol del Big Data. Ha sido muy enriquecedor como siempre. Además, nos enorgullece como universidad tener a ustedes como estudiantes. Aprendemos mucho de ustedes, tanto como ustedes de nosotros. Y con esto, despedir el programa. Somos Los Observadores y nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Nos veremos para oírnos. Un abrazo a todos. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad.